La evaluación de los aprendizajes es una parcela decisiva del cambio requerido en la escuela contemporánea. Pérez, 2012, página 230. Una fase muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es establecer los criterios de valoración y elaboración de los instrumentos de diagnóstico. Para eso, se debe tener claridad respecto a qué se quiere evaluar y para qué sirve lo que aprenden los estudiantes en la vida escolar. Autores como Díaz Barriga y Pérez plantean que la evaluación mediante pruebas objetivas o test no son adecuadas para evaluar competencias humanas básicas. Los test miden normalmente los procesos de pensamiento de orden inferior, la reproducción de datos y ejecución de tareas que pueden ser realizadas por ordenadores, pero son ciegos a procesos de orden superior como por ejemplo la comprensión, indagación, valoración, creatividad e innovación, cualidades que no puede replicar una máquina. El problema que ha traído su uso es que en muchos casos la enseñanza se reduce a obtener un buen puntaje en ellos. Pérez, en 2012, señala que a diferencia de la calificación, una verdadera evaluación de competencias conduce y concluye en un informe comprensible principalmente para la persona evaluada, para que al conocerse pueda tomar decisiones y autorregularse en el futuro. La calificación entonces es una reducción, una categoría verbal o numérica para facilitar la comparación, clasificación y selección de individuos. Esta reducción implica la pérdida de información de la situación o momento de desarrollo de los procesos y factores que intervienen en él, pero puede ser adecuada cuando se necesite clasificar a un grupo humano, para, por ejemplo, poder seleccionar a los más adecuados para una tarea, puesto o responsabilidad. Al calificar, el docente se apoya en los siguientes supuestos. Existe un cuerpo universal de conocimientos que todo estudiante debe adquirir. El valor de la escuela, un docente y un alumno puede cuantificarse. Todo estudiante, con independencia de su personalidad, habilidades e intereses, puede responder a la misma y uniforme enseñanza. El aprendizaje es un producto. La educación medible es igual a la calidad de la educación. La calidad de la educación se reduce a lo que se puede medir. Estos supuestos contradicen la idea de que el aprendizaje es un proceso permanente y fuertemente influenciados por el contexto e intereses personales de los estudiantes. La evaluación de competencias requiere cuestionar el valor y sentido de las calificaciones y enfatizar el valor de los informes detallados y completos de diagnóstico sobre los procesos, los resultados y los contextos. Según Pérez, en 2012, las cualidades más importantes del aprendizaje en la era digital son autodirección, iniciativa, creatividad, pensamiento crítico, solución de problemas y autoevaluación. Todas estas cualidades son difícilmente evaluables mediante instrumentos como los test estandarizados. La evaluación auténtica ha de cumplir con los siguientes requisitos básicos. Debe tener carácter formativo, debe ayudar a educarse, debe abarcar todos los componentes de la personalidad que influyen en los modos de percibir, interpretar, tomar decisiones y actuar, debe evaluar sistemas de comprensión y acción, actitudes, motivación, compromisos. Debe procurar información relevante para constatar que el estudiante ha aprendido a comprender. Debe ser transparente. Esto quiere decir que el sentido, criterios y rúbricas deben estar disponibles para todos. Debe ser flexible y plural. La pluralidad se refiere al uso de estrategias cualitativas y cuantitativas y diversas técnicas e instrumentos. Debe ser relevante. La información relevante es aquella que sirve para entender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje para conseguir los propósitos considerados valiosos. Debe tener un carácter tutorial. Esta característica se refiere a que se debe facilitar el acceso a comentarios argumentados del docente que faciliten la autoevaluación del aprendiz utilizando criterios públicos y explícitos
que se proporcionen regularmente. Debe facilitar la reflexión sobre sus modos de comprensión y actuación, obstáculos y barreras que impiden un mejor desarrollo. Para esto se debe valorar la evaluación como instrumentos para la mejora más que un resultado. En la evaluación de las competencias también es importante recordar que se debe distinguir el tipo de aprendizaje que se desea lograr, pues los instrumentos y estrategias son distintos cuando lo que se requiere es el aprendizaje de un concepto, un proceso, una actitud o conducta. Entre los instrumentos que se sugieren utilizar para la evaluación de competencias se encuentran las rúbricas y los proyectos. Sergio Tobón, en su libro Proyectos formativos, teoría y metodología del 2014, al definir los proyectos formativos, aclara que no son proyectos de este tipo: actividades recreativas y juegos, actividades de definición de conceptos, informes del desarrollo de un tema, responder preguntas con conceptuales. Los proyectos formativos definidos por Tobón pueden ocuparse de satisfacer necesidad, conocer un fenómeno o situación, resolver una contradicción entre enfoques, teorías o metodologías, mejorar algo existente, crear algo nuevo, innovar un proceso o producto, sensibilizar sobre un determinado hecho. Según este modelo, un proyecto formativo debe incluir resultados de aprendizaje, criterios, problema a ser abordado, productos del proyecto, evidencias, instrumentos de evaluación, actividades y recursos. La elaboración de un proyecto formativo requiere de una planeación por competencias, no por objetivos de aprendizaje. Esto implica que los estudiantes aprenden a resolver problemas, relacionen saberes de diversas asignaturas, se formen en el ser, el hacer y el conocer, desarrollen su iniciativa, creatividad, emprendimiento y trabajo en equipo. Las bases teóricas que este autor utiliza para proponer la elaboración de los proyectos formativos son: aprender haciendo, Dewey 1902, aprendizaje significativo, Ausubel 1976 y socioconstructivismo de Vygotsky 1978.